Yo puedo decir que he trabajado con el Fari y vosotros no. A mediados de los años 90, los estudios de audiencia en España se empiezan a profesionalizar y destacan empresas como GECA, dirigida por José Miguel Contreras, que hace incluso estudios pormenorizados de lo que sucede minuto a minuto durante todo el prime time en todas las cadenas. Contábamos también con encuestas que realizábamos para saber la popularidad y el grado de reconocimiento y valoración que tenían los principales presentadores y actores a la hora de elaborar los repartos, por ejemplo, de una serie, y cada vez que se afrontaba un proyecto, la verdad es que se empezaron a hacer trabajos bastante serios de investigación que dieron lugar a algunos de los primeros grandes éxitos de la historia, como pudo ser la serie Médico de Familia, que fue una de las primeras creadas con un trabajo conjunto de los equipos creativos y de los departamentos de investigación. En esos estudios de popularidad siempre aparecen una serie de personajes en cabeza, como Jesús Hermida, Emilio Aragón, Lina Morgan, Alfredo Landa, Matías Prats, pero nos cuenta José Miguel que hay un personaje muy popular que siempre aparece, pero que no nos puede decir quién es, pero que llegado el día haremos una serie basada en él. Nosotros nos genera mucha inquietud, mucha sorpresa, quién será este personaje tan popular, pero en ese momento no nos lo quiere decir. Pasa el tiempo, hacemos Médico de Familia, la serie, bueno, pues tiene mucho éxito y Antena 3 propone a GECA y Globo Media hacer una nueva serie familiar. Y es entonces cuando José Miguel y Manuel Valdivia nos desvelan el gran secreto que llevaban ocultando tanto tiempo, y es que ese personaje tan popular es el Fari. Cuando nos dicen que es el Fari, algunos guionistas dicen que no van a dejar Médico de Familia por un riesgo así. Pero a mí la verdad es que la idea me parece divertida, me parece que es todo un reto y ¿por qué no? Yo sí que acepto dejar Médico de Familia para hacer el Fari junto a otros guionistas, ¿no? Como Valdivia o Felipe Mellizo. Pero claro, en ese momento alguien pregunta, ¿y Fari sabe actuar? Entonces decidimos que lo mejor es hacerle una prueba. Cogemos a Luisa Martín, que entonces era directora de casting de Globo Media, irnos al plató de Farmacia de Guardia, que es muy loco, con Fari, y hacer una secuencia de Médico de Familia, donde Fari interpreta a Emilio Aragón y la Juani, o Luisa Martín, no interpreta a la Juani, sino que interpreta a Lidia Boch. Bueno, pues en la época en la que se preparaba Menudo es mi padre, yo era directora de casting de Globo Media y de repente me dijeron, te tienes que ir a Antena 3 para probar al protagonista, que estamos pensando que sea el Fari. ¿Perdón? Entonces me quedé un poco alucinada, pero dije, bueno, no es mala opción, Me fui a Antena 3 y allí conocí a un ser absolutamente encantador, muy divertido, muy buena persona, pero muy pícaro. Y entonces me dijo, bueno, yo ya sé de qué va a ir esto. Yo de repente canto un poquito el torito, de repente digo, no, esto no va a ser así. Tú estás dispuesto a trabajar y a ensayar porque vas a tener que estudiar texto. Sí, bueno, no hay ningún problema. A mí me dijeron que yo tenía que decidir si nos arriesgábamos con él y bueno, yo dije que sí, nos tiramos a la piscina. Pero claro, una cosa es que en una prueba Fari salga más o menos bien y otra cosa es que tenga que hacer una serie que es muy compleja. Él poco a poco entendió que no era solo poner cara de, sino que tenía que sentir, tenía que transmitir emociones y para eso lo que se decide es que Luisa Martín le esté dando clases durante aproximadamente un mes. Y ahí fue cuando se acuñó el término Farinowski, método Farinowski, porque él había oído hablar del método Stanislavski y dijo que él tenía su propio método, que era el Farinowski. Bueno, trabajé con él muy a gusto, muy divertido y creo que el resultado fue bueno. No por mi parte, sino yo creo que por la suya. Una cosa esencial para que nos creyésemos la serie es que Fari estuviese acompañado por muy buenos actores. El casting era importantísimo. Estuvo ahí Kitty Mamber, María Garralón, Cesario Estébanez y Miguel Reyán haciendo de hermano del Fari. Fue tan insólito, yo creo, cuando juntamos a Miguel y Fari y se lo propusimos, que fue incapaz de decirnos que no. Pues cuando me propusieron hacer de hermano del Fari, lo primero que pregunté es ¿dónde están las cámaras de Inocente? Me dijeron, no, es verdad. Pero bueno, pues voy a hacer de hermano de un tío que mide 1,5 metros y con esa cara, y yo que mido 1,84 y dicen que con buena planta. Lo hemos testado con cientos de personas y es creíble. ¿Es creíble? Sí, pero no tanto porque el Fari sea bajito y no sea muy guapo, sino porque tú no eres tan alto ni tienes tan buena planta. Ese día empecé a aprender cosas. Y hasta hoy. También Fari fue una cantera de actores jóvenes que luego fueron muy importantes. Tenéis, por ejemplo, a Paz Vega. Somos muchas intentándolo. Está también Antonio Hortelano. Que nosotros no hemos hecho nada.
No, venga, largo de aquí. Y luego hay otros actores con más presencia en la serie, como Víctor Clavijo y Pilar López de Ayala, que hicieron de hijastros del Fari. Recuerdo cuando anunciaron que el Fari iba a hacer una serie de televisión. Yo estaba en tercero de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático, y recuerdo que todos los compañeros de clase nos llevamos las manos a la cabeza diciendo: Dios mío, el Fari va a hacer una serie. Pero si el Fari no es actor. Nos pusimos con esta cosa purista, ¿no?, de los estudiantes de interpretación, y recuerdo que nos indignamos bastante, ¿no? Un año más tarde me llamaron para hacer una prueba para la serie, me cogieron, y el primer día que vi al Fari trabajar en plató me tuve que tragar con patatas todos mis prejuicios, porque recuerdo que aluciné al verle trabajar con una naturalidad, con una organicidad y con una sencillez delante de la cámara, que derribó de un plumazo pues todos los prejuicios que yo arrastraba de la escuela de interpretación. Pero Fari era sobre todo un tipo muy peculiar. Yo lo recuerdo un día sentado en plató con su guión, estaba escribiendo y yo me acerqué: Fari, ¿qué haces? Me dice: Lolo, ¿tú cómo escribes la F? Y yo: pues así. Entonces, lo que me di cuenta, y me contaba él, es que, claro, no había tenido una vida normal, no había ido al colegio, no sabía leer y escribir muy bien. Le habían enseñado a leer sus hermanos en la calle con unos carteles que pone ahí, panadería, no sé qué. O sea, es decir, había tenido una vida muy peculiar. Y él siempre decía: dicen que yo fui taxista, pero no era exactamente un taxista. Él contaba que lo que hacía es que se iba a la puerta del Ritz o del Palace y cogía americanos. Cogía americanos y los paseaba por Madrid, los llevaba tablados, tal, incluso invitaba a él el primer día. ¿Qué pasa? Que luego el americano se estaba 15 días en España o en Madrid y le pagaba todo, le invitaba a todo, le acababa soltando muchísimo dinero. Eso es lo que realmente hacía. Y contaba que cuando no había americanos no le quedaba más remedio que coger japoneses. Y cuando cogía japoneses solo querían ver torear al cordobés. Entonces lo llevaba a las ventas, sacaba una entrada, les cobraba una pasta, el japonés entraba y ni toreaba el cordobés, ni toreaba a nadie. O sea, era un vividor. Un vividor. Y una cosa muy curiosa es que era muy, muy presumido. Él era famoso por los botines, pero había un pequeño problema, que cuando hacíamos escenas que salíamos en pijama en casa, no podía llevar los botines, entonces tenía que llevar pues zapatillas de estar en casa. Y yo me acuerdo que muchas veces con Dani Guzmán, tanto él como yo, cuando se ponía a nuestro lado, claro, se ponía de puntillas, porque si no por el día con los botines no llegaba por aquí, luego por la noche no llegaba por aquí, con lo cual se tenía que poner de puntillas. Y tanto Dani como yo, cuando nos poníamos al lado de él: venga papá, empezábamos a apretar hacia abajo y él tiraba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y nos daba puñetazos por debajo, nos pagaba pellizcos para que le soltáramos y poder volver él a su estatura deseada. Él se tenía que peinar siempre que íbamos a empezar o a grabar o lo que sea. Él sacaba un peine del bolsillo y se peinaba. Y recuerdo siempre a Guillermo Broigat, que era uno de los directores, que siempre decía: viaje al tomo y grabamos. Bueno, y como decía Cesario Estébanez, Fari tenía dos gestos: preocupado y bastante preocupado. Y por eso yo intentaba siempre que él entendiese lo que era comedia y hacer comedia con él. Y para hacer comedia muchas veces hay que ser capaz de reírte de ti mismo. Y para mí era un reto que Fari fuese capaz de reírse de sí mismo. Y simbólicamente era el tupé que tenía él. O sea, me voy a dar un viaje al tomo, y se peinaba, ¿no? Pues de alguna manera desordenarle el pelo, que eso a él le ponía muy nervioso. Para mí esto se concretaba en conseguir tirarle un día a la piscina. Y al final lo conseguí. ¿Sabes lo que tienes que hacer para dejar de pensar en ello? ¿El qué? Pensar en mí. ¡Vale, bueno, Carlos! ¡Bueno! Pero quizá una de las anécdotas que recuerdo que más definen a Fari, que mejor le definen, es un día que estábamos rodando en una iglesia la muerte de Kitty Mamber, de su mujer, y era un día difícil, había que llorar, él hizo mucho esfuerzo, quedó muy bien, y cuando salíamos estaba agotado, y fuera había un montón de niños. Los niños adoraban al Fari, era una cosa increíble. Entonces dijo al equipo de dirección: mira, perdonar, decirles que no puedo salir, que estoy agotado, llevo todo el día trabajando. Y yo salí con el equipo de dirección y efectivamente dijimos: oye, por favor, niños, iros a casa, Fari está agotado. Y en ese momento aparece Fari por detrás y dice: no, estoy agotado, pero no pasa nada, yo firmo lo que haga falta. El tío lo había preparado, los de dirección lo querían matar, pero a mí la verdad es que me parece que era un tipo pues realmente ingenioso. Y en definitiva, esos estudios de popularidad pues tuvieron razón, porque hicimos la serie y la serie funcionó muy bien de audiencia y duró 60 capítulos.